Hola, gusto saludarlos. En el día de hoy les voy a hacer un pudín de pan de queso. Los ingredientes que voy a utilizar son 100 miligramos de pan. Lo vamos a desmenuzar. Aquí ya lo tengo adelantado, desmenuzándolo. 4 huevos, 120 gramos de queso, 500 mililitros de leche, que eso equivale a medio litro, 2 pocillos y 300 gramos de leche condensada. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a desmenuzar el pan. Si ustedes pueden comprar los pan desmenuzado, y si no consiguen el pan desmenuzado, también lo podemos desmenuzar, cualquier tipo de pan. Yo tenía esto aquí guardado, entonces voy a usar este pan. Ahora vamos a echar la leche para que el pan se humedezca. Lo dejamos un rato para que él vaya absorbiendo la leche. Lo revolvemos para que absorba bien. Y echamos el resto de leche. Lo vamos a dejar por dentro de unos 10 minutos para que el pan pueda absorber bien la leche. Mientras tanto, vamos a llevar esta olla con agua para que se vaya calentando en fuego bajito, porque el pudín lo voy a hacer en baño María. También se puede hacer en horno, pero yo lo voy a hacer hoy en baño María. ¿En qué consiste? Pongo la olla a calentar y cuando ya esté más o menos caliente, metemos ahí la torta por una cantidad de hora y media. Entonces vamos a esperar que se caliente el agua y que el pan absorba la leche. Bueno, ya tenemos el pan humedecido, ya absorbió totalmente la leche. Ahora lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a echar el pan. Bueno, ya eché el pan en la licuadora. Vamos a echarle los 4 huevos. Echamos los huevos. Echamos la leche condensada. No le voy a echar azúcar porque la leche condensada es la que me va a encargar de endulzar este pudín. Y con el saladito del queso y el pan hacen un complemento fenomenal. Si queremos le podemos echar canela, esencia de vainilla o cualquier otro saborizante que tenga. Yo no tengo esencia de vainilla, tengo un saborizante de piña del que le echo a los yogures, entonces le vamos a echar un chorrito. Ustedes le pueden echar el aroma que ustedes prefieran. Ahora lo vamos a licuar. Bueno, ya una vez que licuamos todos los ingredientes, tenemos aquí el recipiente, el molde donde vamos a hacer el pudín. Lo engrasamos con mantequilla para que no se nos vaya a pegar. Luego tenemos el rallado, lo rayé por la parte más gruesita y la echamos.
Esto huele a rico, huele como a piña, como le eché el saborizante a piña. Igual ustedes le pueden echar vainilla, le pueden echar coco, le pueden echar cáscara de limón, de naranja rallada, canela, canela molida. Entonces hay que echarle a lo que esté a nuestro alcance. También la vamos a tapar, si tenemos, le podemos poner papel aluminio, pero yo le voy a poner una tapita que se acomoda a él. Revolvemos para que quede parejo. Le ponemos la tapita y la vamos a llevar al baño María. Lo tapamos, luego le ponemos otra tapa. Tenemos que mirar que el agua no vaya a sobrepasar donde está el pudín, que quede por la mitad, y tenemos que cada 10 minutos revisar a ver si se secó y le echamos más agua a los alrededores, agua caliente, ¿no? Ahora le voy a poner una tapa por arriba y esta torta, este pudín va a demorar 1h30. No tenemos que estarlo destapando, sino a la 1h30. Solamente destapamos arriba para mirar el agua, para que no se nos vaya a acabar el agua. Así va cocinándose en baño María. Estamos revisando a ver que el agua ha bajado un poquito y le vamos a echar un poquito de agua caliente también, que quede por la mitad, y luego lo tapamos hasta que cumpla el tiempo. Recomendación es que no vaya a sobrepasar el agua a donde está la torta, porque entonces al hervir ella se podría entrar el agua en la torta. Entonces hay que dejarlo por la mitad. Lo volvemos, le echamos agua y ahora lo volvemos a tapar. Esperar. Ya transcurrió la 1h30, 1h30 y ya está. Sale el palillo completamente seco. Ya está, vamos a dejar reposar para luego voltearlo. Miren, huele delicioso. No se le olvide, si les gustó este video, regalarme un me gusta, una manito arriba, suscribirse a mi canal para que cada vez que yo haga un video le lleguen las notificaciones. Vamos a desprenderla por los lados. Si ustedes la quieren dejar en la nevera, la pueden dejar en la nevera un rato. Huele delicioso a torta. Este pudín quedó delicioso. Si queremos, le podemos hacer un caramelo, le podemos echar al pudín por encima. Sino que yo no le eché porque no me gusta, porque queda muy dulce. Entonces ustedes le pueden echar el caramelo, hacer el azúcar en el fogón y le pueden echar el caramelo. O le pueden echar arequipe, pero queda delicioso. Este pudín quedó sensacional. Y a baño María quedó fenomenal. Miren. Delicioso. Demasiado exquisito. También lo pueden hacer en el horno a 180 grados por 1h30. Lo ponen en una olla dentro de la estufa en el horno, ponen a 180 grados y ahí lo pueden hacer. Quedó riquísimo. Yo lo hice con sabor a piña. Ustedes lo pueden hacer con el sabor de su preferencia. Miren el quesito, se ve el buen quesito. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.